Sé bienvenido a Delantal Quitado. Aquí platicamos con líderes de negocios exitosos de manera divertida y jocosa para saber lo que ocurre detrás del telón de todo lo que está ahí más allá de la cocina. Hoy nos encontramos aquí con Johan Chauvenot, quien es de Bordeaux, Francia, quien es líder, dueño, propietario de BC66 Bistro Cultural, un café que se encuentra en el centro de la ciudad con gastronomía francesa desde hace más de 10 años. Deja tu comentario, comparte esta transmisión, déjanos saber qué piensas. Quiero darle la bienvenida primero a Juan Bech, nuestro coanfitrión. Hola, bechitos y bechitas, le habla a su amigo Juan Bech. La vez pasada estuvimos con un iraní. Ahorita nos toca un francés. Se está poniendo bueno esto. Bueno, internacional. Está muy internacional. ¿Y saben por qué es importante? Porque Mérida ya no es el Mérida del ayer. Hoy es un Mérida donde existen muchísimas culturas y cada cultura o cada persona viene a enriquecer lo que es Mérida. Quien no lo entienda tiene una bronca, pero quien lo comprenda tiene un gran camino para el éxito. ¿Qué pasó, mi amigo? Desde Francia para Mérida, cuéntame esa historia. ¿Cómo llegaste por acá? Buenos días a todos. ¿Cómo llegué aquí? En avión. ¿Cómo llegué aquí en Mérida? Ahora, es una muy larga historia. Para hacerla corta, al final, siempre me ha gustado México. Descubrí el país hace más de 20 años con mi esposa y tuvimos la decisión de irnos de Francia por muchas cosas, de impuestos, de Francia. Sí, que son muy elevados. Mucho impuestos, demasiados impuestos. Cuéntame más o menos cómo es el impuesto allá. Ahorita más o menos somos a 55% de impuestos sobre las sociedades, las empresas. Pero cuando yo me fue, hubo un cambio de presidente que quería cambiar los impuestos a 75%. ¿Y si lo logró cambiar? Lo logro cambiar un poco, no hasta tanto, pero yo tomé la decisión de irme. Vamos a entender algo. Nosotros tenemos un ICR de 23 al 30% más o menos. Tú me estás diciendo que si fuera como un impuesto de ICR, tenemos al 55% y lo querían pasar al 75%. Algo así. Madre mía. Ya me miedo. Es que en Francia tenemos un montón de chiquitos impuestos, un poco como aquí al final, pero se agregan cada uno a uno. Y hace que te suben todas las tasas. Uno encima de otro, no hay uno que homologa todo. Exactamente. Ponen en varias partes. Yo, por ejemplo, como dueño de empresa en Francia, que de 19 años a mi cuenta, al final del año, cuando haces tus cuentas con tu contador, estás dando casi 95% de tu ganancia al Estado francés. Wow. Porque te cobran en todas partes. ¿Y vale la pena? Me fue. He venido aquí, a México. ¿Y llegaste porque querías más libertad de hacer negocios? No, es que siempre me gustó la cultura mexicana. No únicamente la cultura maya, yucateca, la descubrí después llegando aquí, pero siempre me gustó la forma de actuar de ustedes mexicanos. Este lado gentil, este lado festejos, este lado de compadres, no únicamente de fiesta, también dentro de toda su cultura. No olvidar, estamos cerca de Jalalpichan, toda esta cultura que tienen más antiguas. Y siempre me gustó eso, por eso vine aquí. Interesante. Ahora bien, ¿y cómo te tratan los impuestos de aquí? Vamos a decir que antiguamente bastante bien. ¿Y ahora? Ahorita con las últimas reformas fiscales que tomaron, menos bien. Pero hay novedad en el país y espero que va a continuar en este sentido si no se roban todo. Es decir, en el camino. Que va a crecer todavía la parte de impuestos. No sé si va a crecer, ¿sí? Depende del próximo presidente al final de cuentas, porque sabemos que aquí siempre... Es que también no solo tiene que ver con los impuestos, también tiene que ver con el tema de la inflación y otros temas que van acotando tu ganancia, ¿no es así? Exactamente. Y la verdad es, depende realmente del siguiente presidente, del siguiente camino políticos del país, cómo nos va a tratar. Por una parte, yo estoy de la gente que sí tenemos que pagar impuestos para tener infraestructuras en el país. Mejor calle, mejor sistema de electricidad, mejor drenaje de aguas, mejor escuelas por la educación, mejor sistema medical. Eso cuesta mucho tiempo y mucho dinero.
¿Y pero has percibido en tu tiempo aquí en Yucatán que había mejorado en algo eso? ¿O se queda igual? Mejorar, no sé. Cambio bastante. ¿Para bien? Depende del punto de vista. De mi punto de vista, no realmente. No por el centro de la ciudad donde vivo, donde trabajo. Por alrededor de Mérida, sí. Por una grande parte de la gente, sí, los transportes públicos ayudaron mucho al cambio de la ciudad. La parte que a mí no me gusta, soy parte del problema, es todo este movimiento de extranjeros aquí en la ciudad. ¿No te gustan los extranjeros que vengan acá? No, no es que no me gustan, es la forma de cómo llegan aquí en Mérida. A ver, ¿me explicas? El punto es muy simple. Acuérdense, hace 10 años, ustedes son de aquí, se van a acordar cuál era el precio de una casa en el centro de la ciudad. Subió muchísimo. Sí. Subió mucho. Yo siempre traté en mi trabajo como cocinero, como restaurante, de usar productos locales, empleados locales, viviendo cerca, gente del barrio. Cuando empecé hace 10 años, todos mis empleados eran del mismo barrio donde está mi restaurante. Al día de hoy, ninguno de ellos pueden vivir en el centro de la ciudad porque los precios son demasiado altos. Tuvieron que irse del centro para ir más lejos. Tenemos restaurantes y todos sabemos que pasamos mucho tiempo a buscar empleados. Sí. Pero cuando haces el cálculo de el sueldo que les das, el tiempo de transporte más el costo del transporte, muchos no quieren llegar a trabajar en el centro de la ciudad porque pierden tiempo y les cuesta mucho dinero. Ojo, y es que hay una situación, si tú te encuentras en el centro, cualquier colonia empata al centro. Pero si tú te encuentras en otro punto, la persona tendría que tomar su camión hacia el centro y del centro al punto. O también tomar la ruta del vaivén, pero el problema del vaivén es que tarda lo mismo que dar 2 camiones. O sea, es un tema de... ¿No se supone que ya mejoró eso? Sí mejora, pero... Al principio todo iba bien, al menos así lo decían. Ahora ya se enojan. Te lo digo porque platico con algunos y dicen, no, pues, meterte al vaivén es para que 20 paradas para que llegues a tu... Pero van más cómodos. Más cómodos, pero el tema es el tiempo. Tienes que levantarte más temprano y llegar más tarde a tu casa. Así que sí, se mejora el sistema, pero todavía no está perfecto. Para ser honesto, no está perfecto en ninguna parte del mundo, realmente. Pero genera este movimiento que yo llamo gentrificación del centro, que hace que la gente de aquí no puedan vivir aquí. Eso está mal, de mi punto de vista. Fíjate lo importante. La gente de aquí ya no puede vivir aquí en el centro. O sea, resultó que se hizo caro y se hizo solo para quien lo puede pagar. Es que lo pagan, no importa lo que cuesta. Ahorita que el peso se está un poco más fuerte, les cuesta un poco más comprar aquí. Pero hay que acordarse, hace poco el peso se estaba muy bajo frente al dólar o al euro. Así la gente, ¿cuánto cuesta esta casa? 14 millones, ya te la pago. Tú que vives aquí, ¿cómo vas a pagar esta casa de 14 millones? Sí, es correcto. Y cuando llegas de afuera, no te parece caro. Y además hay que entender una cosa. Tú ya le buscas el juego a lo inmobiliario. Aquí a veces un compadre mío lo está platicando y te lo voy a contar cómo funciona. Imagínense que tienen un fraccionamiento y cuando compraron su casa, la casa les costó 500,000, ¿ya? Pero resulta que pasa un tiempo y una persona, escucha cómo empieza, una persona se atreve y dice, mi casa la voy a vender en 800. Y cualquier vecino dirá, estás loco, si costó 500, ¿cómo lo va a vender a 800? Y viene alguien de afuera y dice, lo pago. En ese preciso momento, todas las casas ya valen 800. Así es. Así brincó, de 500 a 800. No hubo más regulación de que un loquito se atrevió. El problema es que dirás, bueno, 800 es el tope, pero va a vender su casa el otro y dice, no, yo lo voy a vender a millones. Y dices, millón, estás loco, si contra va a pagar el de 800 y sale un loquito y te compra el de millón. Entonces, ¿cuánto cuestan las casas ahora? Ya cuestan 1,000,000. Es el mercado. Es el mercado. Pero el mercado está. Por otro lado, cuando viene el tema de lo catastral, dicen, ¿cómo lo están vendiendo a 1,000,000? Pues ahí les va. Y más, eso sí, más impuestos. Más impuestos. Pero el valor ya lo tiene. Primero lo tasó el mercado por oportunidad y después lo tasó el gobierno por legalidad. Listo, ahí quedó.
¿Cómo lo bajas? Ya no se puede. Y entonces el que tenía la capacidad original de solo pagar 500 ya no le alcanza a poder pagar el millón. Listo. Oye, pero cuéntanos, ¿cómo es que abriste B66? ¿Cómo estuvo la historia de que ya te aventaste a emprender aquí en Yucatán? Necesitaba trabajar como todos y mi trabajo originalmente soy cocinero, jefe en Francia de varios restaurantes y empecé de forma muy simple, empecé a trabajar en mercados para ver los gustos de la gente de aquí, la costumbre, cómo comen, qué les gusta probar o no. Comemos muy grasoso, ¿no? Por parte, pero dulce. Muy dulce, muy salado también. Pero empecé mi primera idea al principio era de hacer un restaurante bastante elegante. Me dio cuenta, sí. Como francés, así muy parisino. El mundo de donde yo vengo, para ofrecer mi cultura a la ciudad. Al final de cuentas, estudiando un poco cómo funcionaba la gente, tomé la decisión de hacer algo totalmente diferente. Mucho más accesible, no pretencioso, y con productos locales, frescos y saludables. Ahí era la diferencia entre la comida yucateca, la mexicana yucateca, y la mía era que todos los platos están equilibrados. Tienes verduras, proteínas, y cuando terminas un menú, ya tuviste una comida correcta. Sin exceso de sal, sin exceso de grasas, sin exceso de azúcar, si quieres. ¿Pero esto que manejas es auténticamente francés o es una...? No. Estoy usando puras recetas francesas, como me enseñaron a hacer en la escuela hace más de 30 años. Después empecé a incorporar los productos de aquí, porque mi objetivo es más en cuestión ecológica de mi punto de vista, es usar productos locales, hecho alrededor de Mérida para que no cuesta tanto y para que sea más fresco. Te voy a dar un ejemplo muy simple. En Francia tenemos una receta que se llama la quiche Lorraine o quiche de espinaca. No, es salado. Es como una tarta salada al final, que es muy famosa en Francia. Usé esta receta y la convertí con puro productos yucatecos, usando, por ejemplo, un queso de cabra de Izamal y la chaya. Y ahí tienes exactamente la fusión de mis dos culturas al día de hoy, yucateca y francés. Y te hace un plato que es rico. Hay que probarlo. ¿Y cómo lo recibe el cliente? ¿Le gusta? El cliente al principio es muy difícil de hacer cambiar sus gustos o probar nuevas cosas. Y ahí hablo realmente de la primera gente que conocí en el centro, que son los yucatecos. Pero el momento que lo prueban, que les gusta, son muy fieles. Tengo clientes que hace más de 10 años que vienen en el bistro de forma regular. Porque del momento que les gusta algo, ya se quedan con y te traen toda la familia. Al principio vienen solos y después te traen toda la familia para descubrir con el tiempo otro tipo de sabor y otras cosas. Ay, eso es muy yucateco, bechitos. La neta, no sé si pasa en otras partes, pero muy yucateco. Siempre te vas a un lugar, pruebas, te gusta y empiezas por llevar a la tía, a la prima. Y si convences a alguien de tu familia y entonces empieza a ser muy recurrente, pero es así, solo tienes que convencer a uno. Uno. Y ese uno parece que le pagas por ir a buscar a otro. Es lo que comentabas hace un momento, ¿no? ¿Cómo defines al cliente mexicano? ¿Como un cliente fiel? ¿Cómo lo comentaste? Es que hay dos tipos de clientes mexicanos aquí en Mérida. Tenemos el yucateco tradicional y el foreño, que buscan tipo de comidas, tipo de sabor bastante diferentes, pero tienen la misma forma de actuar. Primero van a probar. No van a regresar o van a regresar y hablan siempre bien del local o del restaurante. Es una de las partes que a mí me gusta aquí también dentro de su cultura. Es que muy pocas veces escuché a alguien hablar mal. No le gusta, no importa, no va a decir nada.
no lo va a comentar. Pero si le gusta, te hace una bola de publicidad. Por eso, en mi caso, la segunda semana después de la apertura, estaba lleno el local. Únicamente de gente del barrio, de chiquitas oficinas y otro. Y tuve casi por 9 años, ninguna vez hice publicidad. Tuve que empezar a comunicar, a hablar del negocio después de la pandemia. Nos frego, pero mortal. Pero antes de eso, nunca. Porque la gente hablaba sola. ¿Y después de la pandemia pudiste recuperar a todos tus clientes? Varios clientes ya fallecieron por esta pandemia, eso es muy triste, perdimos varios vecinos también. De ahí sí es un tema un poco difícil. Ahorita podemos reír de eso, pero en la época no tanto, era muy difícil, eran gente muy cercana, al final, gente que... La particularidad de un restaurante es eso, es que no eres amigo de los comensales que vienen, pero los conoces. Compartes un momento, un chiste, una bienvenida o algo. Y al cliente, a yucateco, le gusta llevarse con el dueño. Exactamente. Y después de tienes un vínculo. Un vínculo con la persona, sin conocer realmente su vida. No somos amigos, pero tiene este vínculo que está. Y con esta gente desaparecen. A mí me atristó mucho, porque sin conocer su vida, así te dice, wow, cómo nos afectó. En el negocio sí nos afectó bastante. Después del COVID, de la pandemia, del cierre, tuvimos que adaptar nuestro sistema para venta, para llevar, entrega a domicilio. Eso fue todo un rollo muy complicado y muy costoso. Después de cambió totalmente el tipo de clientela. Siempre nos quedamos con varios clientes fieles del principio, pero después de eso hubo toda una nueva clientela. Y lo digo porque lo vi con varios clientes un poco más conocidos que tenían chiquitas empresas, artistas, porque en Bistro Cultural hacemos exposición, pintura, teatro, un montón de actividad cultural. Conocí muchos artistas en el largo del tiempo y por muchos de ellos tuvieron que irse de Mérida porque no había chamba, porque de un día al otro todo paró. Y gente también que perdieron sus empresas, que no tienen recursos para salir al restaurante. Cuando reabrimos, la clientela sí cambió un poco. Hubo una frenesía al principio. La gente quería consumir, querían salir, querían consumir, estaban hartos de estar en la casa. Estábamos full, aunque teníamos que respetar todo el protocolo de reapertura, la distancia entre las mesas, la gente. Era bastante complicado hacer entender a la gente. No se pueden mezclar más de 6 personas, que fue todo un show. Sí. Había que poner reglas y nosotros intentar respetarlas. Pero sí, la clientela cambió bastante. Y después ya bajó un poquito por la cuestión económica. Y ahí todavía estamos aquí. Vamos a tocar madera, pero sí, no fue sencillo. No ha sido sencillo. Y tampoco hubo, por el sistema mexicano, ningún apoyo realmente, ni del Estado, ni de la Federación, para que sobrevivamos. Ni del municipio. Sí, de hecho, creo que podría decirte que la forma en la que actuó el gobierno en esta ocasión, prácticamente dejando a la suerte a los empresarios, pues los filtró mucho. Los que sí podían sobrevivir, aguantar, y los que tenían pequeños problemas o grandes problemas dentro de su estructura. Los que ya tenían problemas. Ya. O sea, como que si estaba sano, supongamos que la empresa es un cuerpo. Si el cuerpo estaba sano, iba a sobrevivir. Como fuera, lastimado, pero iba a sobrevivir. Pero si estabas medio enfermito, no había manera que te salves. Y a mí me tocó fulminante. Mucho, sí. Obviamente, cuando hacemos el análisis de qué les pasó, te vas dando cuenta que por dentro tenía algunos temas que no atendieron. Y cuando llegó la pandemia, los tronó, o sea, los acabó. Y volverse a levantar es más duro porque cuando empiezas en el primer emprendimiento vienes con muchas fuerzas y ganas y vas a hacer, pero cuando ya llegaste y caíste, tienes una pequeña diferencia. Acá empezaste de cero.
Acá vas a empezar de menos 1 millón a menos 2 millones. La deuda. No, es una realidad. Y los que quedaron tuvieron que sacar bastante dinero. En mi caso, que tenía 3 otras sucursales, tuve que cerrar 2 definitivamente. Ya te quedas con Una sucursal más el original de la 66. ¿Está el de la Santiago y el de la 66? Sí. El malo en eso es que yo vinculo mucho con la gente. A mí me costó mucho, al principio, fue despedir a mis empleados. Es que eso me hizo despedir más de la mitad de la gente con quien estaba trabajando, que son parte de mi vida. Porque yo trabajo con jóvenes, estamos saliendo de la escuela o tienen 16, 17 años sin experiencia, les capacitamos, les apoyamos a levantarse, aprender un nuevo trabajo por varios, quitar las malas costumbres de las escuelas para que sean... ¿Qué malas costumbres de la escuela? No los enseñan a cocinar. Cuéntame más a detalle esto. De hecho, ¿Sabes qué pasa? Que quizás para ti fuera como chef algo muy claro, pero para todo el auditorio que nos escucha, que nos mira, no entienden la palabra tan sencilla que estás diciendo a profundidad. ¿Cómo lo puedes explicar? Comentaste, de hecho, que en Francia, para ser chef sí necesitas un documento de sistema. Yo fui maestro aquí de cocina a la UVM un ratito, renuncié rápidamente, pero después... ¿Rápidamente? Sí, rápidamente. No estoy hecho para enseñar. O sea, no es cuestión de la escuela, fue más yo. Después participo y apoyo de vez en cuando, antiguamente, a la UTM con varios proyectos culinarios. El sistema educativo de gastronomía aquí en México, al mínimo a Mérida, y en Francia es muy diferente. Primero sales de escuela después de 3 años mínimo, hasta 6, no con una diploma de chef, de cocina. Eres cocinero, punto. Llegas a ser chef después de 7, 10 años de práctica, no antes. ¿En Francia? Sí, tienes que subir camino por camino. Aquí le damos una muy mala imagen a los jóvenes que empiezan la carrera de gastronomía. Se dicen, vas a terminar, vas a salir, vas a ser chef. Y llegas a un restaurante, a mí me pasa cada semana, gente que se presentan, yo soy chef, sé hacer eso. Ok, está bien, pero quiero ganar tanto. Ok, está bien, demuéstrame que estás capaz. La mayoría no saben ni 10% de qué es un trabajo de cocinero. Y ahí la escuela tiene muchas fallas. No les enseñan primero suficientemente las reglas higiénicas. No saben trabajar limpiamente, reglas de higiene. Después se concentran más en la parte de estudio. Para mí la cocina es práctica, tienes que practicar y practicar y practicar. Hacer que los estudiantes hacen un plato, una comida a 4, no te va a aprender, no te va a enseñar cómo hacerlo. Sí, él sabe hacer una masa de hojaldre, él sabe hacer el relleno, pero uno solo, la mayoría del tiempo, no sabe hacer todo la receta. ¿Te refieres al proceso donde los hacen trabajar en equipo y en vez de que cada uno deba hacerlo todo? Cada uno debería hacer y practicar de forma individual, realmente. Y aquí trabajan en grupo. Y ahí hay una grande diferencia de cultura. Ahí, si sale mal, el maestro te dice, está bien, no lo lograste, pero lo intentaste. En Francia, tu plato lo tiran a la basura, hágalo otra vez. Aquí se valoriza el hecho que lo haces, pero no lo haces para hacerlo bien. Y ahí, por ejemplo, me toca cada nuevo que entra en mi cocina. Tengo que enseñarle otra vez, nuestro trabajo no es hacer para hacer, es hacer para hacerlo bien. Y la mayoría salen de la escuela, no lo entienden. Me dijiste de hacer tanta porción. Sí, pero están feas, son mal cocidas, son sobrecocidas. Pero me pidiste hacerlo. Sí, pero bien. La finalidad de las cosas. Claro, es cuestión de cultura. Y yo siempre les pongo en los zapatos. Pónete en el lado del comensal. Siéntate en el salón. Te voy a dar el plato, lo vas a comer. Es que... Entonces, no.
no lo haces por el cliente. Y ahí está la falla de una parte del sistema de la escuela de gastronomía de aquí. Es que no tienen realmente este desarrollo con los niños. Y sabemos que este trabajo es tan difícil que menos de 10% se van a quedar en este trabajo. Porque es muy difícil, es muy demandante, te come tu vida, tu tiempo, tienes que dedicar una vida para hacer eso. Olvida a tu familia por un rato, olvida las fiestas con los amigos que vas a trabajar. Y de ahí se equivocan muchos niños que entran en esta carrera, porque no se dan cuenta o no se dan cuenta suficientemente rápidamente. Y le damos esta idea de, sí, vas a ser un gran chef. Pero también pienso que no solo es la escuela, sino también el mirar tantos programas en la televisión creyendo que salen y son esa persona, pero nadie les dijo, aquella persona que tiene una estrella Michelin o algo, tiene tantos años detrás y empezó así y la vida ha sido durísima, porque para lograrlo de verdad es mucha constancia y mucho tiempo de estar de soldado raso y aguantar y aprender. Es los trabajos. Pero me refiero a que eso no lo saben, no lo vislumbran. Yo cuando conozco amigos, hijos de amigos que se dedican a ello, les digo, ¿te gusta realmente? Ya te metiste en la cocina 8, 10 horas para que digas si te gusta, o estás mirando la tele creyendo que tú eres ese. Eso es un buen punto de vista. Sí, te hacen creer que puedes hacer una estrella rápidamente y fácilmente, pero es un poco el deseo de nuestro mundo actual. Puedes hacer una estrella con TikTok, con lo que sea. Un podcast como este. Pero si te conviertes en eso, regresaré más seguido. No, es que al día de hoy, toda una generación sí piensa que de un día al otro le gusta va a ser éxito. Sí, en que la realidad, ¿cuál es el éxito? Son una cantidad de horas de trabajo, de práctica, y de trabajo, y de práctica. Y en cualquier disciplina, Y no importa en qué medio, que sea en cocina, en arquitecturas, lo que sea. Para ser un buen abogado también tienes que trabajar mucho, leer mucho. Hay un trabajo muy fuerte atrás. Hay que fajarse, bechitos, la neta. ¿Sí? No hay camino, no hay atajo para el éxito. La única es la joda. No hay más. Hay que darle. Quiero preguntarte una cosa. Sí. Pero eso porque yo lo vi en la tele. y dije, tengo que conocer un francés, eso lo pregunté. He visto en 2 o 3 películas que te dicen, en Francia, cuando vas a un restaurante, el cliente nunca se tiene la razón. Si tú no te gusta algo, llega, te levanta el menú, ¿sabes qué? Ándate. ¿Es verdad eso o es cultural? Sí, digo, porque hablemos también de Francia. Francia para nosotros, los latinos, para el yucateco, para el malich que vive en Motul, para mí Francia es un cliché. Todo lo que significa el romanticismo del mundo es Francia. De hecho, hay un programa que se llama Emily en París y está hecho de puros clichés, de puras imágenes. Totalmente, que digo, oye, qué bonito. Pero a mí las personas que han ido me dicen, está padre, ¿quieres ir a conocer la Torre Eiffel? Agarra tu cartera, te lo van a robar y ahí tienen los letreros, abusado que te roban. Y yo digo, pero eso me lo dijeron en la película, amigo, que estaba todo precioso y veía. Y siempre hay un chingo de gente. Pero regresemos a mi pregunta básica. Tengo tantas cosas que preguntar de Francia, pero el tema es cierto, así que diga, ¿sabes qué? Dame menú, anda ya a comer hamburguesas. Sí, vas a encontrar varios restaurantes así. ¿Es un tema cultural? Porque cuéntame, ¿qué sabes? No es un tema cultural, es un tema que, por ejemplo, en una grande ciudad como París, los restauranteros no les importa. Ven, ¿te gusta mi menú? Come. Si tú no comes, no importa. Tengo 7 millones de personas que vienen a visitar mi ciudad cada año. Otro van a comer. Ah, ya entendí, porque son tantos. Ya. Se pueden dar el lujo de ser mamones. Algo así. No siempre fue así. Es que París se convirtió hace más de 20 años en una ciudad muy turística. Y al día de hoy, un poco como está pasando aquí, empezando aquí, ¿qué le interesa al restaurante que está frente a Notre Dame, cerca de la Tour Eiffel o del Sacré-Cœur? Cash, dinero, ya me pagas $1, dámelo. Y al final, el güey que vive en París, igual que el yucateco, no va a ir a este lugar porque uno, te sirven mal, te cobran el doble, solamente por, tienes una buena vista.
es negocio para ellos, no por el comensal. Te regresaré al mismo que aquí, si quieres comer buena comida yucateca, va a Motul. Está bueno. Ahí está. En París es exactamente el mismo. ¿Quieres comer buena comida francés? No te quedas en los lugares turísticos. Vas en Benchito, ya lo aprendieron. Vas en Ahí los, cuando salgan del mundo lo hagan así. Van los chiquitos barrios dentro de París, ven los chiquitos restaurantes, brasserie, que están llenos de parisinos, no de turistas. Y ahí vas a comer. ¿Dónde están los parisinos? Muy bien. Es exacto. Es que el mundo se volvió uniforme. Al final es la misma forma de funcionar en todas partes. Es lo que nos está pasando aquí en Mérida. Yo que tengo pocos años, pero 12 años aquí, ve exactamente el mismo patrón. Ya lo estás viendo. Sí. Todos los restaurantes, todos los negocios turistificando la ciudad. del centro de la ciudad se dedican al turismo. Que sea en cuestión de tarifa, de precio. O sea, mírame con mi cara de güero. Cuando llego a un restaurante, ahorita me dan el otro menú es en inglés. El del otro precio te van a dar. El otro precio en dólares. En euros. No, pero es que es una realidad. Igual que una parte del norte de la ciudad no está hecho por los yucatecos, está hecho por los foráneos. El norte es para foráneos nacionales, ¿no? Hay que ver las plazas comerciales que se abren. Lo siento, está otro tipo de precio. Ahí está, llegamos exactamente al mismo en París hace más de 20 años, a este mismo tema. ¿Y esa es tu segunda clase de cliente que comentabas o es ese turista? ¿Cómo? Yo tengo muy poco turismo. Cuando la gente busca otras cosas, otro tipo de comida, más saludable y a un precio más correcto que por el centro. Está en el centro, pero no realmente en el centro-centro. Estamos un poco... Es un poquito hacia el norte. Sí, estamos por reforma, por la policía, por aquí, ¿no? Y la gente, el turista no viene por acá, no hay nada que hacer. Si vienen es para mí, nada más. Okay. Solo para mí. Y justo eso es lo que tú contaste, ¿no? Que diseñaste el lugar para el barrio. ¿Puedes contarnos un poco cómo es la situación con el barrio? Es que yo, cuando entré en esta casa, la primera vez me enamoré de esta casa. Si el negocio no funciona, no importa, me voy a vivir aquí. Me gustó, realmente. Y cuando empecé este negocio, lo vi de una forma muy sencilla. ¿Cómo voy a hacer que la gente de aquí prueba y consume mis productos? ¿Qué comen? ¿Qué tipo de vida tienen? ¿Qué son sus horarios de trabajo? A esta época había bastantes chiquitas oficinas, abogados, servicio en esta parte de Mérida. A ellos, ¿qué van a comer? ¿A qué precio son dispuestos a pagar? No diario, pero una vez a la semana, un almuerzo de fin de trabajo con todos sus compañeros. ¿Cuál es el presupuesto más o menos? De ahí adapté mi menú y mis productos. Siempre pensando en las cosas. No hacer que sea todo extraño. Si te doy un menú, te leo un menú en francés, me dices, ¿qué es eso? O sea, ¿hay cochinito también? ¿Cómo? ¿Qué te refieres con...? Ahí te puedo contestar. Hago un guiso del día con cochinita, pero transformado a un gusto francés. Porque al final la cocina, la base de la cocina es la misma en el mundo entero. Eres cocinero yucateco, maya, eres cocinero francés, coces la carne y la comida de la misma forma, solamente después son los sabores. De ahí adapto mis recetas. Por ejemplo, yo la cochinita la trabajo en tourte, que es un pay. Con masa de hojaldre, mi cochinita la pongo a cocer un poco más, quitándolo 70% de la grasa. Le agrego champiñón, perejil, ajo, vino tinto. Lo dejo cocer 2 horas más así para que se seca un poco. Le agrego una salsa que se llama bechamel. La pongo en mi masa para hacer un pie que después pongo 45 minutos a cocer, que es una masa, puede ser en cultura de aquí, un hojaldre de cochinita, pero con un sabor francesa. Afrancesado. Y a creo que toda la gente que la ha probado le encanta. Hay que probarla. Hay que probarla. Porque es una otra forma
de trabajar este producto, nada más. En competencia al frijol con puerco de lunes. Hizo una... claro, hay que ser un poco chistoso de vez en cuando. ¿Qué comida yucateca te gusta más? ¿Y por qué? ¿Por qué? Primero el frijol con puerco. Frijol con puerco. ¿Por qué te gusta mucho el frijol con puerco? Porque me recuerda el sabor de mi abuela. Es muy conveniente como respuesta, pero crecí no exactamente con el mismo sazón, pero con este tipo de comida. Yo vengo de un chiquito pueblo, vamos a decir, voy a ser Izamal, por ejemplo, cerca de Bordeaux, un chiquito pueblo. Crecí con esta comida sencilla, simple, pero con sabor. De ahí, por eso me gusta más. Después, la comida que me encanta, mexicana, es el pozole. ¿Te gusta mucho? El pozole creo que es... ¿El blanco o el rojo? El rojo. Puede quedar blanco, rojo y verde. El verde. Me gusta mucho el rojo. Que descubrí hace muchos años aquí. Es que como cocinero, como te gusta algo, te gusta. Sí, ya, punto ya. El equilibrio del sabor. Después, claro, depende de dónde lo vas a comer y quién te lo prepara. Ya cuando estás en casa, mi suegro siempre es la mejor del mundo. Buen suegro, buen suegro. Por supuesto. ¿Y el suegro es desde aquí? No, es del DF. De Ciudad de México. Es de la Ciudad de México. ¿Y cómo es que ustedes decidieron de Ciudad de México venir a la ciudad de Mérida? Nunca viví en México. Fui a México varias veces de vacación para visitar mi familia, la familia de mi esposa. Y porque ahora, eso hay que regresar 12 años atrás, cuando empecé mi proyecto de cambiar de país, cambiar de vida, cambiar de idioma. Es muchas cosas al mismo tiempo. Le voy a contar solo un ratito de eso. Nació mi hija en Francia. Mi esposa, que es mexicana, de la Ciudad de México, tomamos la decisión de ir a vivir en Colima, el estado de Colima, del lado Pacífico. Pero hace 12 años atrás tuvo todo un show con los narcotraficantes, que Colima, de una vida, de una ciudad segura, se volvió una ciudad muy peligrosa. Colima era una ciudad segura. Era una ciudad segura. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque creemos que aquí en Mérida no podría suceder, pero... Era una ciudad muy, muy segura y yo vendí todo lo que tenía en Francia. Ok, pero ¿qué hacemos? Porque sin trabajo, sin departamento, ¿cómo vives? De ahí teníamos una amiga abogada que trabajaba aquí en Mérida. Mérida es agradable, es tranquilo. Okay, ¿por qué no? Llegamos a vivir aquí. Pero hay calor. ¿Y moscos? El calor nunca me molestó. Antes de México viví 4 años en Egipto. Ahí hay calor. Aquí hay un poco, pero no tanto. ¿Más calor en Egipto? Por supuesto. No. La diferencia es que es seco. Arde más. Seco, sí. No hay bochorno. Parte tu labio. Sí, exactamente. Hasta funde tus zapatos en el piso. Sí. Y para ser honesto, cuando llegué el primer año aquí, hace 12 años, no me gustó por nada. ¿No te gustó? No, la ciudad no me gustó. Hay que acordarse cómo era el centro de la ciudad. Vacío, abandonado, sucio. Después remodelaron todo, pero no era muy agradable. Y la parte que era interesante era más el norte, pero que para mí es muy americano, muy gringos. No vine aquí en México para vivir esta vida. Claro. Vine aquí para vivir una vida a la mexicana, vamos a decir, entre comillas. Lo que me hizo cambiar fue un señor, la verdad. Fue un señor bastante grande un día. Me perdí. No había GPS en el celular, a la época estaba con mi mapa. Y me perdí en mes de mayo, dentro de un bocho, con mi esposa y mi bebé, que tenía 1 año y algo, circuito Coroñas. Y empezamos a pelearme con mi esposa, es mexicana, okay. ¿Saben? Energía. Había energía, había comunicación. O sea, esas mujeres mexicanas, ¿qué le dan a los franceses? Este señor, vamos a decir 70, 80 años, se acercó del coche, tocó la ventana, ¿le puedo ayudar? Mire, ¿qué es este extraño? ¿Qué quiere? Mi esposa le comentó, es que sí nos perdimos. Este señor
veía que estábamos peleando, pero tan gentil, tan agradable. No, es que se equivocó, señor, tienes que dar la vuelta, está del otro lado del circuito Colonias. Y ya pasó este evento, llego a la casa de los amigos, y me dice, wow, yo que viajé mucho, ninguna vez en el mundo encontré gente así. O sea, algo interesante, era el primero buen punto, vamos a decir, para Mérida de mi punto de vista. Y cuando encontré este local en el 66, conocí todo el barrio en menos de una semana. Todos los vecinos vinieron a presentarse o ver que era este raro francés que viene aquí. Pero todos se presentaron de una forma humana, que es lo que desapareció en el mundo en los últimos años. Es que aquí todavía se conserva este lado. Amigable, familiar. No, cosas sencillas. Mañana, cuando estoy caminando en la calle, todo el mundo te saluda. Dicen, buenos días, ¿cómo estás? Que hay este lado humano que todavía existe aquí. Que poco a poco está desapareciendo del hecho que la ciudad crece. El lado individualista, inhumano, está empezando a llegar, pero es este punto que me hizo quedar aquí en Mérida y amar a Mérida. Ustedes. Muy bonito, muy bonito. La gente. Sí, ustedes yucatecos. El yucateco, como tú le llamas, yucateco es así, por naturaleza. Yo soy de Motul, de donde yo vivo, cerca hay muchos pueblos, pero a veces nos decían que teníamos el problema de la Malinche, porque nos caen bien los de fuera, los vamos a presentar, les vamos a ofrecer, ¿en qué te ayudo? ¿Qué te falta? Y a veces pensaba, ¿será que esto está mal? Pero cuando he hablado con las personas de afuera me dicen, es que eso me gusta, porque no en todos lugares son así. Nuestro amigo Soroush, que es de Irán, nos decía, son muy raros. Justo decía lo mismo. Decía, yo viví en varios países, en 4 o 5 países, y en ninguno encontré lo que México tiene, y por eso me quedé en México. Sí. Es que es algo que ustedes tienen que al final es muy humano, y que hace que los amamos, y amamos vivir acá, por este lado, que espero que no va a cambiar tanto. Espero que la gente se quede así, porque esa es la verdadera riqueza de Yucatán. El verdadero atractivo. Sí, son ustedes. Por eso me enamoré de mi vida aquí. Maravilloso. ¿Qué más les puedo decir? Yo quiero preguntarte algo relacionado aquí, como en Mérida, en Yucatán, la cocina es puerco, ¿no? ¿Qué sería lo equivalente? Bueno, puerco y muchas otras cosas, pero ¿qué es como lo básico de la cocina francesa? Tenemos los mismos gustos: puerco, res, pollo, pavos. La verdad no hay tanta diferencia. Sí, comamos un poquito más de pato. De pato. Aunque aquí hay, pero no es exactamente el mismo. Básicamente, la cocina en el mundo el día de hoy es muy uniforme. Es muy similar. La grande diferencia en Francia son la calidad de los productos. Realmente la diferencia aquí está. Realmente. Pero no en cuestión de cerdo o de puerco, porque el puerco yucateco era uno de los mejores en el mundo. Y no estoy hablando del puerco de grandes empresas de acá. Era una de las mejores calidades que hay. Que al final encuentras más o menos los mismos productos, únicamente la diferencia para trabajar. Pero eso implica que también el clima hace que es diferente. No puedes trabajar el puerco de la misma forma aquí en Mérida que en varias zonas en Francia, o es mucho más fresco. Claro. No se pierde tan rápidamente, no se contaminan de la misma forma. Pero no hay realmente tantas diferencias. Estaba hablando hace poco de mi abuela, pero una parte de las recetas que yo descubrí aquí, al final casi tienes las mismas en Europa, solamente con sabor diferente, con gusto diferente, porque los ingredientes son diferentes. Y con más pan y con más mermelada.
usted comen tortillas, nosotros pan, pero si vas más por el Medio Oriente, comen tortillas diferentes, la pita árabe es un poco diferentes, pero es el mismo concepto. Se adecua en la parte del mundo donde estás al final, pero no hay tanta diferencia, solamente son los sazón que son diferentes. En Francia vamos a usar mucho más perejil y aquí va a ser cilantro. Pero pones la misma receta yucateca, la conviertes con el sazón de la francesa y al final encuentras el mismo dentro de la cultura gastronómica francesa. O sea, podría haber un guiso tradicional afrancesado, así como el... Por supuesto. Le pones más perejil. Estaba tomando el ejemplo del cilantro y del perejil, pero tienes varios así, que son los mismos. ¿Y tú qué opinas que en Mérida los restaurantes, también un poco de corte yucateco, empiecen a tender más hacia la comida francesa que la comida original yucateca? Y porque ahorita hay muchos foreños a quien no siempre le va a gustar la comida yucateca, de que quieren más diversidad, más opciones. El turista, por ejemplo, que pasa, vamos a decir, 4 semanas aquí en México, te aseguro que después de 2 semanas tiene el gusto de comer otra comida que la mexicana y la yucateca, porque es un grande cambio en tu alimentación. Los foreños extranjeros que viven aquí, después de un ratito, quieren regresar un poquito a su propio sabor. Por eso hay esta dinámica de comida, no diría tanto francés, pero más internacional, más italianos en la base, más de la región mediterránea, porque hay más comida italiana, francés, pero más del sur, ahorita que está creciendo aquí en Mérida, por nada más que este deseo de buscar otras cosas. Aquí tenemos la costumbre que cada domingo es cochinita, cada lunes es frijol con puerco y así dedica toda la semana. Todos lo saben, no voy a hacer la lista completa, pero la realidad es que la gente que viene de afuera no entran en este patrón. Es correcto. Y quieren otras cosas. ¿O quieren frijol con puerco el martes? No pasa nada. Claro. Porque le tocó llegar el martes. Claro. Pero si vas y dices, oye, quiero comer frijol con puerco, te toca hasta el lunes. Regresa el lunes, ya. No, por eso y también porque por los restauranteros se les permite, haciendo eso, subir los precios bastante. Te cobro tanto. Eso lo hacen para que incrementen el ticket. Es una opinión. Bárbaro. No, porque si vas a un restaurante te venden un plato de cochinita a 300 pesos. Vas a pagar. Aunque sabes que al lado lo vas a encontrar a 140. En Santiago el taco está 20 pesos. 20 la torta. Y está mejor. Pero una comida francesa, exótica, vamos a decir, no únicamente francesa. Dice, es 300 pesos. Ok, ¿por qué no? En que en realidad puede ser que cuesta solamente 100. Solamente que como no la conoces, la vas a pagar. O le ponen un nombre raro. Es muy fácil. Oye, ¿con qué tip de negocio podríamos cerrar esta amable charla, amena, este intercambio de cultura que hemos tenido? ¿Qué consejo le darías a una persona que está emprendiendo, que está tal vez con una cafetería o que quiere hacer un negocio tal vez parecido al tuyo? Suerte. Suerte, basta. Suerte. No, yo lo digo muy honestamente. Suerte porque vi los últimos años en Mérida esta cantidad de nuevos restaurantes, ahorita es de moda cafeterías, pero abrir sin realmente un plan de negocio, sin dinero atrás. Hay que acordarse una cosa, no importa que empiezan como negocio. Un negocio no te va a dar dinero mañana. Se trabaja. Hacer un negocio, un restaurante empieza a ser rentables después de 2 años y medio, 3 años. Ahí está. Porque tienes que poner tu inversión y recuperarla, pero no lo vas a recuperar en 2 meses. No es verdad. Y ahí vemos cada año abrirse, no sé, 10% más de restaurantes en la ciudad. Y cada año, ¿cuántos cierran? 15%.
¿Por qué? Porque no tienen una estrategia económica empresarial. Uno no estudia en el mercado. Todos se van al mismo cliente. Lo que tiene lana. Todos quieren el dinero. No, todos quieren el mismo pastel. Está bien si estás 10 a dividirte en pastel. Ok. Pero ahorita creo que somos un poquito más de 1,200 o 1,300 lugares de comida aquí en Mérida. No todos pueden elegir la misma clientela. No va a funcionar. Es más específico. Es solamente estudiar su mercado. Si abres un restaurante de lujos, como vi últimamente en Paseo Montejo, dice, güey, ¿quién te lo va a pagar? Ok, ahorita vemos que son gente de afuera, del norte, que viene, pero a largo plazo va a funcionar. Yo no lo creo. Entonces pensar en el largo plazo. Y tengo poquito más de 30 años en este mundo de cocina, de restaurante, y la verdad, tienes que desarrollar un verdadero plan empresarial. Porque aquí es lo que pasa. Es lo que pasó, como lo comentaste, por la pandemia. Todos los que no tenían buena salud económica ya cerraron, definitivamente. Un negocio, este tipo de negocio, no puede ser, pongo 5 millones de pesos, cocina, comensal de lujos, y no tener 6 meses para pagar tu renta o pagar tus empleados. Necesitas necesariamente ese colchón financiero. Es un plan empresarial. Si no empiezas con eso, no hagas nada. Bechito, es muy importante. Voy a interrumpir esto porque es muy importante lo que está diciendo nuestro amigo desde Francia. Porque creo que todos cometen ese mismo error. Al menos eso es lo que yo he observado. Cuando empiezan su proyecto, le meten toda la lana en la infraestructura, que se queda bonito, que no queda bonito, pero se sientan a esperar a ver si sale para la nómina, cuando eso debería estar en su plan de negocios, para que cuando llegara la semana tuvieran cómo y no entraran en la desesperación. Cuando se entra en la desesperación, ¿qué es lo primero que hacen? Sobre los ingredientes. Este ya no va. Este es más barato, va acá. Y van tronando la calidad del sueño. Entonces, el resultado es que muy posiblemente sea el principio del fracaso de lo que fue un sueño y que se convierta en pesadilla. Lo mejor es que en el plan empresarial, como nos dice nuestro amigo, es considera un determinado tiempo para que tengas para la renta y la nómina. Para mí es así, debe funcionar, es siempre ver que puede tener un crecimiento. Por ejemplo, mi restaurante, el B66, empecé con 4 mesas de 6 personas. Al día de hoy sí, tenemos un poquito más de 104 sillas. Pero no puse todo al principio dentro de ese poco a poco va creciendo la capacidad. Poco ya ves que funciona, ok, invierte. Y también este negocio necesitas que cada año inviertes. Mantenimiento, limpieza, arreglar, evolucionar. Es cada año tienes que poner dinero. No es negocio, vas a poner una lana al principio y después ya me va a dar, ¿no? Tienes que mantener tu equipamiento, tienes que mantener tu local, tienes que adaptarte. Al día de hoy, cuando vemos el precio de electricidad, tienes que considerar que algún momento va a ser por varios que tienen aire acondicionado, vas a tener que poner panel solar o adaptarte a algo para bajar tus gastos. Pero esas son inversiones y tienes que programarlos. ¿Cómo lo vas a hacer con el tiempo? Porque son inversiones fuertes que no vas a recuperar en 1 mes o 2 meses. Es ese. Un plan empresarial al final es básico de qué vamos a hacer, en cuánto tiempo y cuánto tiempo vamos a recuperar nuestra inversión poco a poco, cada mes, cada año, para que funcione. Y tener este colchón para sobrevivir de vez en cuando, 6 meses, 12 meses, para no fracasar en tu negocio. Y paciencia. No, mucho trabajo y dedicarle mucho tiempo. Porque es eso. Trabajo. Es mucho trabajo. Es la clave, licenciado. Lo están diciendo desde trabajo. Eso es despertarse tarde, dormir temprano y mucha fiesta. No funciona.
Bueno, sí va a Depende funcionar. si tienes Vas un a ser bar. feliz. Si tienes bar. Si tienes una cantina, ¿por qué no? A rato viene la cantina. Ahora, si estás allá, hay que darle. Hay que darle. Solo es el camino. No hay atajos para el éxito. Hay que joderse. Y entonces todos aprender su trabajo, capacitarse. Lo digo a todos los jóvenes cocineros. Viajan, visitan otros restaurantes, aprenden de su trabajo antes de decir, voy a empezar un restaurante. Un restaurante no es solamente ser cocinero. Todo al contrario, es mucho más difícil. Saber manejar una cocina no significa que vas a saber manejar un restaurante. Son dos negocios diferentes. Claro, los dos funcionan juntos, pero son dos negocios diferentes. Sí, la parte administrativa, contable, mercadológica es una cosa. La cocina y el sabor y el platillo es otra. Pero que a la vez tienen que estar juntos. Uno sin otro no chambea. Así es. Y hay que aprender nuestro trabajo. Eso toma tiempo. Viajar, práctica. Pasar de un restaurante a otro, descubrir, escuchar los chefs con quien estás trabajando y aprender poco a poco. Nueva experiencia, y te dan varias ideas. Y así creces y avanzas en este mundo de la cocina. Porque es un mundo increíble. Creo que es casi uno de los pocos trabajos donde puedes trabajar donde sea en el mundo. Si es yo cierto. mañana quiero... La ley no se puede ejercer en todos lados. En el fondo de China voy a encontrar un trabajo de cocinero. Abogado no lo puedes. No, hasta el cambio de estado es difícil. Es uno de los trabajos totalmente increíbles. Nos abres el mundo entero. La cocina abre el mundo entero. Es una de las pocas. Porque porque dicen por todos allá, comen, ¿no? A todos se acostumbra uno, menos a no comer. Exactamente. Solamente que hay que aprender y disfrutar este trabajo realmente. Perfecto, pues ¿algo más? Pues la verdad no me queda más que agradecerte, de verdad es maravilloso escuchar tus palabras, con todo este mundo que ya traes, con esa perspectiva entre Europa y ahora vivir aquí en Latinoamérica, poder ver esos cambios y sobre todo encontrar en tus ojos amor a los pequeños detalles que hacen diferente esta tierra. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y muy pronto lo estaremos visitando. Muchas gracias, Johan, por todos tus comentarios. Y recuerden visitar BC66. Tenemos que ir, bechitos, a probarlo. Además, es saludable. Está balanceada Está la comida. Está equilibrada. Claro que uno que es gordo lo desequilibra. Pero allá tiene la opción saludable. Así es. Bienvenido cuando quieren. Muchas gracias. Amigos.